el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí en otro episodio más de este podcast Enlazadas. Es un gusto volvernos a encontrar y seguimos con esta miniserie, así que le doy la bienvenida a mi esposo Marlon Ríos. Seguimos con esta miniserie de liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo muy interesante la vez pasada lo que nos estuviste dando y aclarando. De verdad que al menos yo personalmente, me quedé muy interesada en el tema y sobre todo con los conceptos que nos diste, pero no voy a hablar de eso para que nuestro auditorio vaya a ese episodio y lo pueda ver. Siguiendo al pastor se llama. Pero hoy tenemos, bueno, primeramente, bienvenido, Marlon, gracias por nuevamente tomarte el tiempo de estar con nosotros. Hombre, gracias a ti por la invitación, gracias al Señor por este ministerio que te ha confiado y que ha florecido de una forma auténtica y muy bonita, y gracias por el tema, primero que nada, y también gracias por invitarme. No, pues cómo no te iba a invitar. Sí, bueno, ya la gente que ya te conoce ya sabe que tú tomaste un PhD, un doctorado en filosofía y letras en liderazgo. Entonces, con especialidad obvio en estudios bíblicos, y pues, ¿quién más que tú nos hables de estos temas? Y por eso es que te invité. Vamos a tener otros invitados que también nos van a hacer el favor de estar platicando sobre el tema del liderazgo del Señor Jesús. Pero hoy habíamos quedado que para esta semana íbamos nosotros a hablar sobre el rol del pastor en medio del cambio, porque tú hiciste una tesis doctoral, no solo teórica, sino práctica, y quiero que nos cuentes de esa experiencia porque la verdad me llamó mucho la atención los resultados que obtuviste a través de ese trabajo de tesis, así que te dejo ahí el micrófono. Gracias. Muchas gracias por la invitación otra vez, de verdad. Y mira, pues la cuestión del liderazgo es muy abstracta y hasta cierto punto puede ser un poco difícil, ¿no? Puede ser difícil porque el liderazgo, hay gente que es líder nata, son natos, o sea, se les da el ser líder, pero no todos los líderes son buenos, ¿sí? Y hay gente que empieza, son muy buenos seguidores, pero conforme va pasando el tiempo, se convierten en buenos líderes, siervos bíblicos. Entonces, yo, como tú sabes, mi trasfondo es teología. Yo tuve la oportunidad de estudiar, y lo digo por la pura gracia del Señor, pero nada más para darle a la gente un poquito de contexto. Eh, yo tuve la oportunidad de estudiar 3 maestrías, pero todas son en teología. O sea, mi trasfondo es teología. Entonces, yo me acuerdo que cuando empecé a servir en la Convención Bautista General de Texas, me invitaban a predicar porque parte de mi trabajo era suplir el púlpito en las iglesias que no tenían pastor. Y yo recuerdo que me hacían preguntas muy prácticas, Caro, muy pragmáticas, que yo decía, hijo, no, a mí me invitaron a dar conferencias, me invitaron a predicar y me invitaron a enseñar, pero como que la cuestión del liderazgo práctico en sí, la verdad te voy a ser honesto, ya no me da pena decirlo, pero yo sentía que no tenía las herramientas para ayudar a la gente. Entonces, mi sueño era estudiar un doctorado en filosofía y letras, pero en teología. Y me puse a pensar que tal vez ya no necesitaba otro posgrado en teología. Entonces, orando al Señor, Él me guió a una universidad aquí en Dallas, en la Dallas Baptist University, donde pude estudiar el doctorado en filosofía y letras, el PhD en liderazgo, pero con el énfasis en estudios bíblicos. Entonces, mi tesis doctoral es sucesión pastoral. ¿Cuál es el rol del pastor en la sucesión pastoral como líder siervo bíblico basado, es basado en Juan 10, del 11 al 15, con un análisis exegético hice de ese pasaje. Entonces, ese pasaje
es el pasaje ese famoso que dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Eso es lo que dice el pasaje. Se lo voy a leer aquí a tu audiencia nada más para que tengan el contexto de qué hice yo mi tesis. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no es un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. O sea, no sé Amén. si tenga que explicar. ¿Mandé? No, pues no. Sí, que si nos puedes repetir la cita bíblica, Juan. Sí, claro, es Juan capítulo 10, Ujú. versículo del 11 al 15. Juan. Entonces, mi tesis doctoral es sucesión pastoral. El subtítulo es ¿cuál es el rol del pastor en la sucesión pastoral como líder siervo bíblico basado en un estudio exegético de Juan 10 del 1 al 15? Entonces, lo que hice fue, cuando estaba yo trabajando en la convención bautista, me di cuenta que el problema número uno de las iglesias que no tenían pastor, y yo estoy hablando de la iglesia bautista en este caso, es que no tenían un plan, no tenían una estrategia. El pastor lo llamaba a otra iglesia y no estaban esperando que se fuera el pastor. Nadie está esperando, nadie entra a un trabajo con la planificación de ya estar listo para cuando me vaya. O sea, nadie entra a un trabajo pensando cuándo me voy a ir. Pero después de mi investigación, me di cuenta que todos los pastores somos interinos. O sea, todos tenemos un interinato. Y no voy a decir nombres porque no sería justo, pero hay muchos pastores que públicamente han dicho que ellos van a dejar el púlpito hasta que se mueran. Yo conocí de un pastor que él se fue de vacaciones con su familia y después el domingo por la mañana regresó, predicó y se volvió a regresar a las vacaciones con su familia, porque el púlpito no lo podía soltar, porque el púlpito era de él. Entonces, para dar un poquito de contexto, mi tesis doctoral es en la iglesia bautista. La iglesia bautista es congregacionalista y es autónoma. Entonces, ¿qué significan estos dos términos? Congregacionalista significa que el poder gubernamental de la iglesia está en la gente. En otras palabras, yo no puedo imponer a mi hijo como pastor. Yo no puedo decirle a la gente, bueno, me voy a ir yo, pero aquí les dejo a mi hijo. No, no puedo hacer eso. Yo puedo sugerirlo. Yo no le puedo decir a la gente, les voy a dejar aquí a mi pastor asociado. Él ha estado conmigo 10 años, 20 años y ahora él se va a quedar. No, en la iglesia bautista, porque es congregacional, la iglesia vota, la iglesia, el comité de búsqueda de pastor toma una decisión y piensan, ¿saben qué? Este es el pastor que pensamos que más nos conviene, tiene el llamado, etcétera, y después lo presentan a la iglesia. Si la iglesia no vota a favor, tienen que volver otra vez a buscar otro candidato. Entonces, basado en todo eso, Caro, hice yo mi investigación y me dejé y me fui. ¿Por qué? Porque a la luz de la Biblia, el pastor, según la semana pasada vimos, siguiendo al pastor. El pastor es Jesús, el pastor de pastores, pero mi ejemplo a seguir no es el pastor que me discipuló a mí. Mi ejemplo a seguir es Jesús. Entonces, la Biblia dice que Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. ¿Qué nos habla eso? Nos habla que que Él está poniendo primero a las personas antes que a Él. ¿Sí? La voluntad de Dios es amar a la gente, amarlo a Él, es poder venir. La voluntad de Dios desde el punto de vista del contexto es venir a dar la vida por ellos, venir a morir en una cruz para el perdón de los pecados y resucitar al tercer día. Ahora, de una forma pragmática y práctica para nosotros, sobre todo como pastores, es cómo puedo yo dar mi vida por las ovejas. Bueno, de muchas formas, pero en la sucesión pastoral puedes hacer varias cosas. Una,
Si tienes buena relación con el comité y con la iglesia, tú puedes decirle, ¿sabes qué? Si ustedes quieren, yo les puedo ayudar con las herramientas que uno adquiere a través de los años y también con ciertos cuestionarios. ¿Qué tipo de líder necesitan en esta nueva etapa? Si yo soy un predicador exegético, a lo mejor la iglesia va por otro rumbo y ya no necesitan un exegeta como yo. A lo mejor ahora necesitan a un pastor que es más narrativo, ¿sí? Entonces, a lo mejor ahora quieren cambiar de dirección. Entonces, yo tengo como pastor, el rol del pastor es ¿cómo quieren que yo les ayude? ¿Sí? Ese es el líder siervo bíblico en este caso, poniendo a las ovejas primero, poniendo a la iglesia y no de que, bueno, me movieron el oído por ahí, me conviene más esta iglesia, chao, Dios les bendiga, ahí se quedan, ahí se van, ¿no? Entonces lo que yo hice, Caro, es que la cuestión práctica de la tesis es que yo hice una investigación en base a entrevistas. Entrevisté a 23 pastores y 7 pastores son primera generación hispanos, 8 pastores segunda generación y 8 pastores tercera generación. ¿Ok? Y basado les hice unas entrevistas abiertas, había un cuestionario, 24 preguntas, y basado en eso es como después dividí. La verdad, yo llevaba ciertos prejuicios. Pero para mí fue una sorpresa las respuestas que yo investigué. No sé si tengas alguna duda, alguna pregunta antes de que entre al aspecto práctico, porque la parte teológica, la parte, ahora sí que teórica, es que en este pasaje que acabamos de ver es que se nos muestra una identidad cristológica, ¿sí? Cristocéntrica, pero también un amor sacrificial, que yo como líder tengo que siempre estar pensando, ¿cómo puedo servir yo a mi congregación? ¿Cómo puedo yo dar vida? No puedo morir yo por ellos porque ya tienen un Salvador, pero ¿cómo puedo hacer yo eso? Y también teniendo esa relación de conocimiento íntimo con los hermanos, con las personas a las cuales estamos sirviendo. Y al mismo tiempo, preparar a la gente a tal grado de que no solamente yo sea el único que tenga el radar ese de identificar a los falsos líderes. Pues mira, la verdad es que creo que vas a empezar a mover ahí mucho la tierra en cuestión del pastorado. Estamos hablando ahorita tú vas a empezar a hablar de tu investigación dentro de Estados Unidos con la comunidad hispana. Y nada más quería yo hacer esa diferencia porque en nuestros países hispanos sí vemos el pastorado como un llamado 100% de Dios. Yo cuando vine a vivir a Estados Unidos, yo me di cuenta que el pastorado lo veían no netamente como un llamado, sino como un trabajo asalariado. Y me llama la atención porque aquí la cita que tú nos acabas de leer precisamente está hablando de ese tipo de pastores asalariados que no tienen el llamado de siervos líderes bíblicos, como lo vimos el episodio pasado, y que por lo tanto yo sí he visto en los 25 años que yo llevo aquí en Estados Unidos, que sí hay mucho pastor asalariado. Por eso se están brincando de una congregación a otra. Y el daño que les hacen a las congregaciones a veces es irreparable. Y sí quería comentar esto porque al menos yo de donde soy, de la Ciudad de México, es todo lo contrario, o sea, se van al otro extremo que tú hablabas. El pastor no quiere dejar el pastorado porque él quiere dejarlo hasta que se muera, ¿verdad? Y porque para él es un llamado, no es cualquier trabajo asalariado. Y es el otro extremo también, porque no preparan líderes, no prepara o no hace esa sucesión de la que tú hablas. Pero sí quería dejarlo en claro porque sí lo vemos muy distinto en nuestros países latinoamericanos a aquí en Estados Unidos. Y nada más decirte, si nos alargamos en este episodio, podemos hacer un tercero, porque
me acabo de dar cuenta que mi pila de mi computadora tiene solo 25 minutos. Entonces, si hay más que, hacemos un tercer episodio. Así que dale, Bueno, tenemos vamos ahorita a tratarle, 25 vamos minutos. a tratar de dejarlo en menos de 25 minutos. Sí. Mira, y bueno, la cuestión práctica, lo que yo hice fue que entrevisté a estos 23 pastores, 7 primera generación, 8 segunda y 8 tercera generación. Entonces, la verdad, se alargó mucho mi investigación porque tenía mucho material, pero algo que todos tienen en común, Caro, es que no tenemos esa cultura de sucesión pastoral. O sea, no tenemos nosotros la cultura de que un día, si mañana me muero, si mañana el Señor me lleva a la gloria, ¿qué va a pasar con la iglesia? Entonces, esa es una forma también de servir a la iglesia. Es una forma de servir a la iglesia, de decir, hermanos, miren, si no porque yo me vaya a ir, ni porque me vayan a correr, sino porque sí es importante tener un plan. Es importante tener un plan de que si yo llego a fallecer, si yo me muero, ¿cuál va a ser? O si me voy, o si me corren, ¿cuál es el plan? ¿Se van a quedar 3, 4 años sin pastor otra vez? Entonces, lo que yo me di cuenta fue que los pastores primera generación hispanos son los que más alejados de la sucesión estuvieron. O sea, ellos no se metieron para nada, ellos estuvieron completamente alejados, no quisieron tener interacción. Ellos dijeron, yo respeto totalmente la autonomía y respeto totalmente el gobierno de la iglesia, ¿sí? Los de segunda generación, que son los más bilingües de los tres diferentes grupos, ellos tenían una relación intermedia. Son de los 8 que entrevisté, 7 tenían una maestría, algunos tenían un doctorado y uno de ellos tenía estudios teológicos también a nivel licenciatura. Entonces tenían otro tipo de preparación y con ese tipo de preparación ellos tenían un poquito más de intimidad con la iglesia y tenían diferentes, ¿cómo te diré?, herramientas que le podían ofrecer a la iglesia. Entonces, sí tenían un poquito más de acercamiento. Ellos sí tenían otro tipo de temas. ¿Y por qué? Porque tenían un poquito más de preparación en cuestión teológica de cómo servir a la iglesia de una forma eclesiástica, de cómo servir a la iglesia. Y la verdad, mi sorpresa fue que los de tercera generación eran los que más involucrados estaban. O sea, la generación más joven, en este caso, y esta fue solo mi investigación, ¿ok? No quiere decir que los primera generación son malos, no quiere decir que los pastores de primera generación, no, simplemente es cuál es el rol del pastor, era mi pregunta. ¿Cuál es el rol del pastor? Y después la pregunta, porque hice 2 preguntas. Primero, el rol de la sucesión y el rol del líder siervo bíblico basado en este pasaje. Entonces, mira, te voy a ser honesto. De los 7 pastores primera generación que entrevisté, 6 reprobaron la segunda pregunta, ¿sí? De lo que es el ser un líder siervo bíblico. Imagínate, 6 de los 7 reprobaron. Y eran preguntas como, ¿qué tan cómodo te sientes sabiendo que tienes que entrenar a tu sucesor? ¿Qué tan cómodo te sientes hablar de sucesión? O sea, eran preguntas que hablaban de la comodidad, de estar ahí. Y una pregunta era, ¿alguna vez te han pedido que te vayas de la iglesia? 3 de mis participantes dijeron que sí. Y los 3 fueron suficientemente honestos conmigo y me dijeron que desgraciadamente eso los llevó a que la iglesia se dividiera. Entonces, como te podrás imaginar, a nivel del cuestionario, pues reprobaron el ser un líder siervo bíblico, ¿sí? Desde los 7, 6 reprobaron. De la segunda y tercera generación, solo uno de la segunda generación reprobó la pregunta del cuestionario de líder siervo bíblico. Los otros siervos pasaron. La tercera generación, que fue mi gran sorpresa,
por eso no debemos de ser prejuiciosos, pero mi sorpresa fue que los 8 pastores tercera generación, todos pasaron el examen, el cuestionario de líder siervo bíblico. ¿Por qué? Porque los pastores tercera generación tenían tantas ideas que podían ayudar a la iglesia, poder ayudarlos con ciertas exámenes para su personalidad, por ejemplo, si eres sanguíneo, si eres melancólico. O sea, los pastores tercera generación, Caro, daban cierta apoyo a la iglesia, daban exámenes de llamado, tenían de los 8, 7 tenían un doctorado y el octavo, el que no tenía un doctorado, tenía una maestría en divinidades. O sea, preparados, tenían otro tipo de preparación. Y lo que pude ver, la verdad, Caro, es que tenemos un problema dentro de la iglesia cristiana hispana, bautista, para ser más específico, con el poder, con el dejar ir el poder, de que esto es mío, este es mi llamado, esta es mi iglesia, este es mi púlpito, y por ende, la sucesión a veces no es muy buena. ¿Por qué? Porque cuando se nos acaba el tiempo, porque cuando ya se nos acabó el ciclo aquí, porque si vamos a la presencia, no hay un plan. Entonces, si uno como pastor no tiene el conocimiento, a veces si uno deja la iglesia así, mi experiencia en la Convención Bautista Hispana de Texas, en la BGCT, fue que la gran mayoría, más del 80% de las iglesias que no tenían pastor, era porque tenían un problema de sucesión pastoral. Y la verdad, mira, ese es un poquito nada más de lo que tenía que ver mi investigación. Y fueron, la verdad, como tú me viste, cómo me desvelé, tantas cosas, tiempo que sacrifiqué con ustedes, pero creo que el quinto capítulo de la tesis te invita a que hagas recomendaciones y estudios futuros por estudiar. Entonces, obviamente parte de la recomendación que yo hice como investigador es que nos preparemos y que intentemos buscar formas de cómo preparar a la iglesia para poder tener esa sucesión. Y otra cosa que me di cuenta es que para mí fue bien difícil juntar a los de tercera generación. Entonces, algo está sucediendo, que los tercera generación se están yendo de la iglesia hispana. Perdón, no sé por qué, pero esa sería una investigación a futuro que me gustaría hacer de por qué los pastores tercera generación hispanos se están yendo de la iglesia hispana. ¿Por qué se me hizo a mí tan difícil poder reclutar 8 pastores tercera generación dentro de la iglesia hispana? Entonces, hay un problema que tenemos dentro de la iglesia hispana de liderazgo. ¿Por qué? Porque primero estamos pensando en ¿cómo voy a hacer yo? Este es mi ministerio, esto es algo que me costó mucho tiempo y cómo lo voy a dejar, pero al final del día es el ministerio del Señor. Amén, amén. Ay, es que me dejaste piense y piense, porque sí, humanamente somos muy propensos a cuando ya tenemos el poder de liderazgo no quererlo soltar. Y tú y yo hemos estado expuestos a ver muchos tipos de liderazgo así, definitivamente. Pero bien reveladora esa estadística que sacaste, porque, bueno, aquí en Estados Unidos, creo que la segunda y tercera generación han tenido la facilidad de ser más expuestos a un liderazgo más bíblico, porque tú lo acabas de decir, es gente más preparada, tiene los 2 idiomas y puede conectar tanto con inglés como con español. Y creo que los de primera generación debieran de aprender, ¿verdad? Debieran de ser un poco más humildes para decir, bueno, ya no se hacen las cosas como en mis tiempos, vamos a aprenderles a las generaciones nuevas. Creo que algo que tú y yo hemos tratado de hacer en el liderazgo que el Señor nos ha confiado es precisamente soltar ese liderazgo y ayudar a la gente a que tome el liderazgo en las diferentes esferas del ministerio en una iglesia, porque
a ti y a mí nos encanta servir, siento que estamos en una etapa de estar disfrutando ya el ministerio, de ya movernos de una forma, pues sí, en esa libertad, pero sabiendo que estamos sirviendo a un Dios real, que el ministerio es de Él, que en realidad solo somos siervos inútiles, pero yo me he dado cuenta, y me he dado cuenta contigo sobre todo, que no te cuesta trabajo soltar el liderazgo porque, pues si no, no en vano ese trabajo que hiciste para el doctorado, el de la tesis. Y a mí tampoco, no me cuesta trabajo, pero ahora lo que nos cuesta trabajo es encontrar a alguien que sí acepte ese liderazgo. O sea, yo me he dado cuenta que cuando, o sea, como que la gente no se lo cree de que hay siervos o hay líderes que queremos compartir el liderazgo, que queremos que surjan más líderes. Y yo me he dado cuenta que en la iglesia no lo creen. O sea, les estás dando la oportunidad de poner a trabajar sus dones, talentos, desarrollar ese liderazgo. Como tú bien lo decías la vez pasada, no todos vamos a hacerlo de la misma forma porque tenemos diferentes temperamentos. Tal vez en alguna otra ocasión nos ayudes a ver ese tipo de liderazgo de los diferentes discípulos que tuvo el Señor, pero me he dado cuenta que ahora la gente no se anima. Entonces yo me pregunto ahora qué les hace falta. O sea, se quejan de que hay líderes que tienen el control de todo, que no les dejan servir, y nosotros que somos de las personas que estamos diciéndoles, ahí está el ministerio, porque no es de nosotros, ahí están los ministerios para que trabajen. Luego la gente no quiere, ahora como que se espantan. Pero bueno, tal vez sea tema de otro episodio. No sé si quieras cerrar como conclusión y tal vez hagamos después otro episodio, pero si quieras cerrar sobre lo de tu trabajo de tesis. Y pues nada más decirle a tu audiencia que esto esa fue mi investigación, fue mi experiencia. No estoy diciendo a lo mejor a alguien más si hace la misma investigación pueda tener otra experiencia, pero mi investigación me llevó a concluir de que tenemos un problema con el liderazgo dentro de la iglesia hispana bautista, de que no tenemos suficiente preparación y no estamos buscando la preparación, la ayuda. Y lo único que yo pudiera decir a tu audiencia es que pongamos nuestros ojos en Jesús. Él es el líder, siervo bíblico a seguir. Hay muchos ejemplos que podríamos después tocar acerca de la sucesión bíblica. Moisés y Josué, Elías y Eliseo, Pablo y Timoteo. O sea, hay diferentes, y en mi tesis está, después si la quieren leer, ya le voy a hacer promoción, pero en mi tesis doctoral hablo de los diferentes ejemplos que hay acerca de la sucesión. Y es sucesión donde Dios puso a la persona. No fue que la persona dijo, pues te voy a agarrar a ti, ¿sí? Sino que el Señor fue quien puso a Josué, Él puso a Eliseo, Él puso a Timoteo y puso a Tito. Así que para otro programa podríamos hablar un poquito más acerca de esto. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo y gracias por exponernos un poquito de lo que el Señor te ha permitido realizar a través de tu trabajo de tesis y de, pues, abrirnos un poquito el panorama, porque la verdad yo he aprendido bastante con lo que el Señor te ha permitido hacer a través de todo esto en el doctorado. Y pues, como siempre les digo, nos vemos en otra ocasión. Seguimos enlazadas a Cristo, enlazados entre nosotros, y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Dios les bendiga. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos.